¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 en la República Argentina. Es viernes, un viernes en términos periodísticos importante porque hay 4 fechas que vamos a tratar de debatir y de discutir o dilucidar lo que puede pasar. Corresponde anotar primero el sábado 20 de junio, después los días 23, 24 y 25 de la próxima semana. El 20 porque es el Día de la Bandera, acto en Rosario, se indica que va a concurrir el presidente Javier Milei, dijo la vicepresidenta Victoria Villarruel que ella va a estar presente y también se indica que va a estar integrando la delegación el jefe de gabinete Manuel Adorni. Después el 23 porque está la posibilidad concreta de una sesión convocada por la oposición, el 24 la opción de una convocatoria del oficialismo para tratar temas importantes que ya tienen dictamen de comisión, y el 25 lo que puede pasar en el Senado, donde la oposición intenta acelerar, dice que tiene los números, sobre el caso del jefe de gabinete. Estuvo trabajando, mirando, mandó material ayer a la tarde. Ella, ¿cómo le va, Romero? ¿Qué dice? Buenos días. Buen día, Pato. Buen viernes. Bueno. Sí, todavía estamos a la expectativa de lo que van a decidir hacer los aliados acá en Diputados. Un poco el panorama que describís deja justamente bien en claro por qué todavía no hay una decisión tomada. Y es que al tener la sesión del 25 en el Senado, bueno, el 23 en Diputados empiezan a ver con otros ojos la posibilidad de dar quórum. Obviamente el punto está en qué va a ser el PRO y qué va a ser la UCR. Vamos a repasar bien quiénes componen ese quórum. Principalmente el dato es que el MID y Álvaro González, el arretista del PRO, sí van a prestarse a dar quórum, pero por ahora la oposición está lejos de conseguirlo. En el medio ya parecen haber maniobras estratégicas de parte del oficialismo para dar cuenta de cuál va a ser la pelea que van a dar si es que hay sesión el 23. Y todavía la postura del gobierno de insistir y presionar para que haya sesión el 24 y darle una buena noticia al gobierno, demostrar que no hay una parálisis política como se estuvo viendo en estos últimos días, con la aprobación del Super Rigi, los acuerdos con los holdouts, que encima tienen una fecha de vencimiento, 30 de junio, por ende, si no avanzan la semana que viene... No hay fecha. No hay fecha, no. O sea, va a haber mucha complicación. Este es un mes de 30, no de 31 días. 30, exactamente, claro. Sí. Y también el PCT, recordamos el PCT, que sí tiene la fecha de Partido vencimiento. Socialista de los Trabajadores. No, eso no. Dale. El Tratado de Cooperación en materia de patentes, que forma parte del acuerdo con Estados Unidos, que tenía una fecha para acordarse en abril y que, bueno, por... que se había pospuesto por el tema laboratorio, me parece. Exactamente. Lo que había aparecido un viaje a Nueva York, ¿te acordás? En el medio también eso, pero... el punto de discusión era el capítulo 2, de hecho terminó dictaminándose con una reserva en el capítulo 2, por ende, si se aprueban diputados debe volver al Senado, pero bueno, también son cosas que están en el tintero, en la agenda de la Cámara Baja, que quieren avanzar esta semana, así que va a ser una puja, digamos, entre la oposición y el oficialismo para ver cómo confluyen esas dos agendas contrarias. A priori lo clave es que al tener 2 días distintos para los dos temas distintos, las dos cosas podrían llegar a ser viables. De vuelta, todo está en lo que vaya a decidir hacer el PRO y la UCR. Tengo un dato, Romero, sobre ese tema porque mañana tengo programa de radio, intentamos hablar con 2 protagonistas, un diputado PRO y otro un senador PRO, que han sido bastante duros esta semana, y me parece que han optado por decir no hablamos más, ya está, lo dicho, dicho está, no recalentemos más el ambiente y esperemos qué es lo que está pasando con las negociaciones personales, cruzadas, pero me parece que no quieren decir más allá de lo que dijeron, así que es un dato que marca que la negociación está en marcha, hablando y viendo qué es lo que pasa la semana que viene. 11 de la mañana, 3 minutos, señor Solabarrieta, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Pato, para vos, para Dani. En un ratito vamos a estar hablando de una ley que ya hemos pasado por este tema en algún momento aquí en la Cámara de Diputados, contándolo, explicándolo, y también cuando tuvo su lugar en el Senado, y en este caso con la confirmación ayer en el boletín oficial de la promulgación de la ley que regulariza la tenencia de armas, justamente, y además el programa más importante tal vez, que es el de la entrega voluntaria. Así que vamos a estar repasando los puntos más importantes justamente que tienen que ver con este tema. Bueno, muy bien, 11 de la mañana con 4 minutos.
títulos, por favor, dale. Recordamos lo que decíamos recién con Daniela Romero, panorama legislativo, las dos cámaras se preparan para sesionar con varios temas de agenda, 23, 24 y 25, estamos con el desglose en un ratito. Regularización y entrega de armas permiten declarar aquellas no registradas o con tenencia irregular. Busca mejorar el control y la trazabilidad estatal. Objetivo del oficialismo, inocencia fiscal, el encuentro encabezado por el titular de la comisión, Rauschenberger, hombre de Unión por la Patria, contó con invitados que expusieron sobre los alcances de la norma y posibles aspectos a revisar. Bueno, y vamos con ella, con Daniela Romero. Primer tema, Dani, te escuchamos. Bueno, si bien lo repasaste recién, Sí. Pato, pero vamos a volver a puntualizarlo y entender cuál es el temario que se avecina para estos 3 días, la semana que viene, en los que tanto la oposición como el oficialismo quieren ir al recinto. Primero vamos a la placa martes 23 en diputados. Sí. Este martes es el día D, ¿no? El famoso día en el que la Cámara Baja va a intentar ir a una sesión para tratar la interpelación y los pedidos de informe, obviamente el plato fuerte, que es la moción de censura en contra del jefe de gabinete. Después, el miércoles 24, esa sería la fecha que apunta el oficialismo para tratar su agenda económica. De vuelta, el Super Rigi y el acuerdo con los holdouts, que fueron 2 temas que fueron dictaminados esta semana en la Cámara de Diputados. Y también lo que quedó en el tintero, que es el acuerdo, el tratado del PST. Y después el jueves 25 es la fecha en la que el Senado acordó ir a sesión también para tratar todos estos pedidos de moción de censura e interpelación en contra del jefe de gabinete, después de que esta semana hayan decidido postergar esa definición ante la posibilidad de haberlo hecho este jueves. Esto fue acordado tanto con la oposición dialoguista como con el oficialismo. Sí. Y esto es clave también tenerlo en cuenta porque eso te da un panorama de que hubo un consenso entre todos para llevar adelante la sesión del 25, por ende tiene muchísima más chance de avanzar que lo que pasa otra. en diputados. Exactamente. Y lo que pasó esta semana, digo, en el Senado. Sí. Así que esas son las 3 sesiones que se avecinan para la semana que viene. En la Cámara de Diputados, vamos a ir a la siguiente placa, a la oposición le faltan más o menos 14 votos para llegar al quórum. Teniendo en cuenta a todos los que sí estuvieron... 115 tendrían. Exactamente. Claro, sí. Es lo que ayer dijimos 120, pero sí, es lo que vos decís. Exacto. Sí. Teniendo en cuenta los que firmaron el pedido de sesión, que son Unión por la Patria, que es Marcela Pagano en Coherencia, quien también presentó o dice haber presentado un pedido de juicio político por este tema también. Obviamente también vamos a encontrar a la izquierda, vamos a encontrar a la coalición cívica y hay puntos importantes a tener en cuenta en lo que tiene que ver con Provincias Unidas, porque lo escuchamos muy fuerte, por ejemplo, al radical Pablo Juliano o a Martín Lustó, pero después los diputados que tienen más vínculo con los gobernadores de Provincias Unidas, es un poco más difícil prever qué es lo que van a hacer. A priori no pusieron su firma en el pedido de sesión, pero también dentro de los que no pusieron la firma ya sabemos que van a ir, por ejemplo, el MID. Lo que vos planteás es un dato lógico, pero que hay que remarcarlo. Es cierto, justamente Lustó y Juliano es gente que además habla mucho, gente formada, pero claro, ellos no tienen que referenciarse con ningún gobernador, son en todo caso sin techo. No es el gobernador tucumano que mira lo que pasa con Jaldo, o Puyaro, o el catamarqueño. Exactamente, que claro. Puyaro, a ver, esto es clave. El gobernador de esa provincia es Kicillof en ese caso, o acá el intendente, el jefe de gobierno es Jorge Macri, en el caso de Lustó, efectivamente. Es clave porque, bueno, dentro de los gobernadores tenés, por ejemplo, Puyaro, bueno, obviamente Martín Yarlora, pero Puyaro, por ejemplo, va a estar mostrándose con Adorni este fin de semana. Mañana.
mañana puntualmente por el acto del Día de la Bandera en Rosario, en el que tanto el presidente como el jefe de gabinete y todo el resto del gabinete se piensa que va a ir a asistir a este acto oficial. También la vicepresidenta Victoria Villarroel, quien fue invitada por el gobernador. Así que esta foto de lo que va a ser el Día de la Bandera también va a medir un poco el clima para que los aliados decidan si es momento o no de avanzar. Lo que te dicen básicamente desde la oposición dialoguista es esto se va a decidir literalmente a último momento. No va a haber una posibilidad de decir, bueno, el lunes vamos a tener la confirmación de qué van a hacer. Muy probablemente hasta ¿Puedo decir la concurrencia de Provincias Unidas, de los diputados? Que van a ser el 23. De los que responden a gobernadores, de los que responden al PRO. Bueno, esto también es clave para que podamos ver un poco el panorama, el dilema, si querés, que tienen los aliados. El 23, te digo, a mí me tocó hablar con gente de izquierda, con el peronismo, y gente de la coalición cívica, y plantean lo que vos señalás. Dice, ojalá podamos llegar. Hasta el último momento no lo van a saber. Pero no tienen ninguna certeza. Si vos me preguntás, son más bien parcos y poco optimistas sobre que puedan lograr los 129. También veremos. Sí, claro. Esa es la definición, por lo menos, que te responden. Pero parece difícil que lleguen a los 129, pero bueno, dale. Llegan si tienen al PRO y a la UCR. Claro, que no los veo. Y por ahora la verdad es que lo veo difícil, por varias razones. Uno, va a ser clave lo que dicen algunos del día de mañana, a ver el clima. ¿Qué pasa con Adorni cuando se exponga en un acto? ¿Cómo reaccionará la gente ante esa situación? Eso ven como un termómetro a tener en cuenta para poder medir el clima social, porque un poco también es qué costo tenés más como partido. ¿Bancarlo o no bancarlo? Bancarlo o no bancarlo. Totalmente. Porque queramos o no, el hecho de que haya una sesión expone justamente eso. No podés evitar el exponerte para bien o para mal. Y ahí está también lo que mide cada sector político. Bueno, ¿qué me conviene más? Porque no deja de ser una especie de gesto contundente en contra del gobierno. Porque no es menor dar aval a que avancen contra la remoción de un funcionario, que es una herramienta que no es algo que se use. No quiero que me señalen como desestabilizador, te dicen. Exactamente. No blanquean públicamente, creo que algunos lo pueden pensar, lo que dijo el radical chaqueño Cipollini. Yo no lo quiero ver a Adorni, pero jamás voy a votar con el peronismo, por ejemplo. Exacto. Que hay ese sector. Ese es otro factor, el hecho de que no quieren votar con la oposición. También otro motivo que es clave es los gobernadores no quieren hacerse cargo de una decisión que dicen que tiene que tomar el Poder Ejecutivo. Eso también se dio a conocer esta semana, donde desde el gobierno te reconocían que habían pedidos puntuales a los gobernadores para que no avancen con la sesión, mientras que parte de las provincias te lo desconocen y te dicen que no les piden nada, pero no por una cuestión de mentir o no mentir, sino por una cuestión de no hacerse cargo de tener esa responsabilidad cuando consideran que no es algo que tiene que decidir el Congreso. Me parece, habrá que ver la foto del sábado, como vos decís, de mañana, pero me parece que el discurso del PRO y el radicalismo en diputados va a ser, en todo caso, no seamos la vanguardia nosotros. Miremos a lo que pasa el 25, si el 25 se resuelve algo en el Senado, esa resolución tiene que venir a diputados después. Bueno, pero no seamos la avanzada nosotros, me parece. Eso es lo que ya habían decidido esta semana. Dijeron, bueno, nosotros vamos a ver qué hacemos, depende de lo que haga el Senado. Como el Senado postergó la definición, bueno, es muy probable que ellos también la posterguen. Exactamente. Así que el efecto Senado también juega un rol clave ahí. Más que nada porque el Senado pareciera estar un poco más coordinado con el oficialismo sobre cómo llevar adelante esto, más que nada porque la oposición tiene un número mucho más contundente que ahora lo tiene de diputados. Totalmente. Y también teniendo en cuenta de que el bloque de diputados del PRO en la Cámara Baja justamente es bastante más afín al gobierno que la situación en el Senado, que aparte del PRO son menos. Hay una historia, el jefe de bloque es Ritondo, lo hemos hablado 20 veces Exactamente. Acá, ¿no? Entonces es mucho más complicado para el interbloque. Lo que sí dicen es que tanto el PRO y la UCR van a actuar en conjunto, que no va a ser una decisión de cada Reflotan uno. junto por el cambio. Sí. Dale. Excepto, el interbloque se llama Fuerzas del Cambio. También está el MID en ese interbloque. El MID ya decidió que va a dar quórum. Claro. Así que no va a ser una cuestión de interbloque, pero sí PRO y UCR puntualmente, como decís vos, muy juntos por el cambio. Vamos a ir... Perdón, ¿es lo mismo dar quórum que votar, en este caso a favor? Porque y depende del momento, habrá que ver el escenario. No, para mí no, pero obviamente al dar quórum estás de alguna forma avalando que se empiece a discutir.
y también eso, o sea, vos avalás que se discuta para después rechazarlo, ¿cuál es el punto, ¿no? Sí. De seguir haciendo la agenda del desgaste, no, claro, sin que haya un afecto concreto. Pero bueno, también es cierto que si vos das quórum te estás exponiendo a después votar y bueno, y hacerte cargo después de lo que vayas a votar. Se puede tomar como una herramienta democrática, habilitar una herramienta democrática claro. y después votar en contra. Claro. Sí, es que en realidad técnicamente si nos metemos en eso, el jugar con dar quórum o no... Sí. Claro. No es lo mejor, no estaba hecho para eso el quórum. No, se supone que tenés que dar quórum aunque estés en contra siempre. Desde pero bueno. aquellas denuncias, ya me voy a acordar el gobierno, pero desde el oficialismo decían que salgan los que están escondidos detrás de las cortinas. En algún momento alguna oposición descubrió mi negocio es no dar quórum y a partir de ahí, bueno, esto se ha sistematizado efectivamente. Bueno, exactamente. Dale. Vamos a repasar también cuáles son los dictámenes que quiere llevar el gobierno en la semana que viene para el 24. Tenemos por un lado el Superrigi, que sabemos que es este incentivo de inversiones de más de 1.000 millones de dólares para las industrias del futuro. Estamos hablando, bueno, hay mucho hincapié puesto en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial en este sentido. Ahí el MID pudo negociar que se tome en cuenta a la producción local en el marco de este proyecto. Así que el MID, por ejemplo, que es uno de los dialoguistas, quizás un poco menos predecible, ya para lo que es el Superrigi mostró predisposición y apoyo. El dictamen vimos que tenía también firmas de Innovación Federal, que es otro bloque clave para tener en cuenta qué es lo que va a hacer Innovación Federal, porque justamente responden a los gobernadores aliados, con especial foco en lo que es Salta. Así que bueno, con este acuerdo en el Superrigi se podría esperar que si finalmente convocan una sesión el 24, que todavía no se convocó, y eso es clave también remarcarlo. Exactamente. Pero si lo llegan a hacer, es muy probable que tengan un caudal de votos importante en el acuerdo de lo que es el Superrigi. También están los acuerdos de los holdouts, que son este pago de las deudas, de los litigios que quedaron de los fondos buitre que reclamaban plata por el default del 2001. Estos acuerdos son de más de 171.000 millones de dólares distribuidos entre Brainbridge y Atestor. 171 millones, son 171 millones. Me vas a complicar el fin de semana, te digo. No, perdón. 171 millones, gracias, Pato. Eso es más chico, dale. Distribuidos entre estos dos fondos. ¿Qué es lo clave de estos acuerdos? Básicamente que tenían la fecha de vencimiento que se prorrogó 2 veces ya, en abril y en mayo, y ahora finalmente acordaron para el 30 de junio, y es muy difícil ahora, porque la justificación por la cual también se fueron postergando las fechas de los acuerdos tienen que ver con el trámite legislativo. Bueno, en este caso, al tener una situación política tan delicada, yo creo que no va a ser una buena señal si lo tienen que volver a postergar, y hay que ver si consiguen eventualmente una postergación nuevamente. Por ahora la fecha es el 30 de junio, así que también por eso el apuro con ir a esta sesión. Y lo que es el PCT, que lo habíamos mencionado, que tiene que ver con este tratado en cooperación de materia de patentes, que tuvo una reserva finalmente en el capítulo 2, pese a la disputa que hubo entre los lobbies multinacionales de las empresas multinacionales y las nacionales, especialmente en lo que refiere a los laboratorios, para excluir temporalmente el examen preliminar internacional. De esta manera se aprobaría un tratado que simplifica la presentación para las patentes a nivel internacional, que eso es lo que se contempla en el capítulo 1, y evita adherirse a la evolución de la patentabilidad supranacional vinculadas al capítulo 2, que eso es algo que también había tenido mucha disputa. Finalmente fue dictaminado de esta manera, pero el PCT, pese a que tenía también una fecha de vencimiento para el mes de abril, al ya haber sido claramente pasado, bueno, y tiene que volver al Senado por este cambio, no hay un apuro de fecha concreta, pero sí es algo que quedó pendiente y que es prioridad para la agenda del gobierno, especialmente de la agenda de desregulación. Así que temas clave de la agenda económica que el gobierno quiere llevar el 24 para también de vuelta no convalidar esa idea de la parálisis política que se da por el tema de Adorni, porque lo vimos en el Senado con lo de propiedad privada, que todavía no pudo avanzar y que otra de las razones fue el tema de Adorni. Bueno, esa también es la razón por la cual también van a presionar para el 24. Y la última. Y vamos a hablar de lo que pasó en el Senado, porque el Senado lo que acordó para el 25, vamos a la siguiente placa, es que de tratarse los pedidos de interpelación, no va a tratarse un emplazamiento. No. Va a tratarse directamente la interpelación el 25. Con lo cual, ahí también
la agenda opositora en diputados abre un poco más los ojos y dice, pará, si el Senado interpreta que puede votar la moción de censura, o sea, la interpelación, porque primero es la interpelación y después se vota la moción de censura, que es por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno no requiere 2/3. 37. Ni una mayoría especial. Al tener esa interpretación de parte de la Cámara Alta, en diputados empezaron a decir, para entonces nosotros el 23 también vamos a votar eso, no votar emplazamientos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, peticiones, poderes y reglamentos, sino que votar directamente la interpelación. Y ahí es cuando el gobierno ya empieza a dar un poco más de batalla con respecto de cómo va a ser esa eventual votación en diputados. Porque recordemos que en el Senado se acordó ir en este sentido porque hubo un acuerdo con el oficialismo, con Patricia Bullrich, jefe de bloque del Senado, de La Libertad Avanza. Entonces, acá se abre otro terreno de disputa. ¿Qué es lo que dice puntualmente los proyectos que van a tratar en el Senado? Básicamente le dan un periodo de 7 días al jefe de gabinete para que se presente a efectos de esta interpelación por la moción de censura. Que cae 2 de julio. Cae 2 de julio, que es el día del informe de gestión. Por ende, va a ser complicado ordenar esa eventual sesión del 2 de julio. Si y es que perdóname, sucede. lo que explicita Mayans no es que viene a que dé explicaciones. Viene directamente para la moción de censura. No es que nos vamos a sentar y escucharlo otra vez. No, vamos por la moción de censura. Es la posición de Mayans. Claro, acá en diputados hay otra interpretación. Bueno, vamos a ver, porque hubo una discusión con respecto de esto que se empezó a dar ayer a la noche. Vamos a ir a los tweets. Puntualmente vamos a centrarnos en el tweet de Nicolás Mayoraz, que es diputado de La Libertad Avanza y es el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Es una de las que emplazarían ante la eventual sesión del 23, porque se puso a discutir con Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, que básicamente dijo, bueno, si el Senado va a interpretar esto, nosotros también. Hay que reunir el quórum y votar la interpelación. Dice que no hace falta ni dictámenes ni comisiones y que se vote directamente esto. Y dice puntualmente, no es una ocurrencia mía, porque la interpretación la sostuvieron los senadores Bullrich, Mayans y los demás jefes de bloque durante el acuerdo de reunión parlamentaria en el Senado. Ahí es donde aparece, ahí lo estamos viendo, el tuit de Nicolás Mayoraz, donde dice, miente, que algo queda. Y dice, el artículo 101 de la Constitución fija la mayoría necesaria para aprobar una interpelación o una moción de censura al jefe de gabinete, pero de ninguna manera elimina los requisitos para tratar un asunto en el recinto que fija el reglamento del Congreso, de la Cámara de Diputados de la Nación. Acá se distancia el gobierno de lo que resuelve el Senado y lo que resuelve diputados. No se puede tratar nada sin dictamen de comisión. Se puede tratar, pero necesitas, para tratarlo sobre tablas, 2/3. Eso es lo que plantea Mayoraz. Así que ahí tenemos ya cómo va a ser un poco la estrategia. Si llega a haber una sesión el 23, que por ahora la vemos difícil, pero si llega a suceder, el oficialismo va a pedir 2/3. Y esto también es clave para entender, qué tanto le conviene a los aliados exponerse a esa sesión si al final no van a avanzar mucho. Porque si vos tratás el emplazamiento, es el emplazamiento, después se tiene que reunir la comisión, dictaminar, después de recién ahí votar la interpelación, y todo eso hace que básicamente se dilate demasiado el tema. Por ende, no vas a tener un costo de productividad demasiado fuerte, más que un costo político, ¿no? Y política o estrategia conservadora del gobierno, si tenemos problemas con Adorni en el Senado y moción de censura, en diputados con esto vamos a resistir, porque se necesitan la moción de censura en el Senado y en diputados. Suponete que haya moción de censura en el Senado, parecería que con esto en diputado puede ser un poco más trabajoso. Sí, acá lo clave también es por cuánto tiempo se puede llegar a extender esta situación. Porque también los aliados lo que decían es, nosotros estamos dándole tiempo al gobierno, entre comillas, para que resuelva por su cuenta, es decir, que renuncie si no tengamos que hacer eso. Ahora, si pasa un mes y esto no avanza, bueno, era la historia, efectivamente. ¿Qué puede pasar? Ahí puede pasar que el PRO y la UCR digan, no, bueno, ya esperamos lo suficiente, entonces sí vamos a empezar a dar apoyo a esto. Que lo hablamos, ¿viste? En algún momento la oposición se junta. Romero, tengo un par de notas, pero gracias. Muy puntilloso el detalle de lo que puede pasar 23, 24 y 25. Corte, dale.
Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica,
funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Bueno, 11 de la mañana con 33 minutos. El señor Solabarrieta, lo que pasa con registro de armas. Gonzalo, dale. Bueno, Pato, a ver, para ponernos en contexto, recordemos que esto se da en el marco de, bueno, un proyecto que el Gobierno Nacional venía pensando y que, ¿se acuerdan cuando fue un boom de noticias que en los colegios había algunas problemáticas sobre amenazas por la posibilidad de el ingreso de armas en los colegios, algo que había sucedido en algunos y que se empezó a generar también con algunas firmas, algunas palabras que se ponían por parte de los propios alumnos en tono amenazante en los baños, por ejemplo, de los colegios? Bueno, esto tuvo una rápida acción respecto a, bueno, qué pasa con la situación de las armas reguladas y las que no. Ahí está el gran punto, que es lo que el Gobierno Nacional viene a plantear entre uno de los dos puntos más importantes que tenemos, porque ahí, como puse en el título, quedó promulgada la ley de regularización y entrega de armas. Cuando hablamos de que quedó promulgada, es decir, que ya fue publicada en el boletín oficial. Cuando es publicada ya en el boletín oficial es porque previamente ya hubo un decreto presidencial que así lo generó, o una aprobación ya se votó en ambas acá cámaras. Y ya está efectivamente. Exactamente, dale. pasó por el Congreso. Sí. Bueno, y es muy importante porque a partir de estas horas ya empezaron a correr 360 días, que ahora te lo voy a contar, Pato, de qué se trata. Bueno, hablamos de la ley 27.805 de regularización de armas, que permite declarar armas no registradas o irregulares. Casos, ya hemos hablado, están aquellos que tienen armas
sabiendo justamente que no las tienen registradas y que las tienen en su poder. Y están aquellos que, por ejemplo, Pato, como hemos contado, se encuentran en situaciones de armas que se encuentran en casas de sus abuelos, de sus padres, y que realmente ni siquiera saben qué hacer con las mismas. Bueno, esto busca, lógicamente, mejorar el control y la trazabilidad estatal. Sí. En algún momento Patricia Bullrich dijo, un arma registrada es básicamente un arma trazable. Es decir, que se puede conocer de mano en mano por quién pasó. Te diría una cosa, no ante sé una qué es investigación. más sencillo de lograr. Sí, que se blanqueen los dólares en negro, que se blanqueen las armas. Me parece que, digo, la verdad, creo que esto va a haber una cuota y una parte importante, no te la van a blanquear nunca. Es un punto muy importante porque Sí, hay dos dale. aspectos importantes que ahora los vamos a repasar de por qué esto que vos decís es bastante acertado. Sí, obviamente. Por las condiciones que impone justamente esta ley y que fue pensada por el gobierno nacional. Vamos a ir a la siguiente placa. Para avanzar justamente en esto. 360 días que empiezan a correr desde ayer, jueves, que donde fue publicado en el boletín oficial, justamente para adherir al régimen. El tratamiento se realizará ante la ANMAT. Apunta a incorporar armas al registro oficial, que este es el punto más importante. Y ahora vamos a la siguiente placa para ver otro de los aspectos importantes. Dice, y acá está el punto, porque el gobierno nacional te dice, bueno, tenés prácticamente un año entero para registrar esa arma que no la está. Y otra de las cuestiones, y que fue parte del debate importante para llegar a un acuerdo y que se apruebe esto, es que hay una exención del programa de entrega voluntaria, es decir, que se extiende el programa de entrega voluntarias hasta fines del 2027, en este caso. La entrega es voluntaria, anónima y confidencial. Acá está el otro aspecto. ¿Por qué, Pato? Porque vos decís, es muy difícil que se regularicen las armas. ¿Por qué? En muchos casos porque no lo quieren y porque lo usan para trabajar. Y en otros casos, lo que serán los menos, por miedo. De decir, che, tengo un arma, la quiero ir a registrar, me da miedo de que me investiguen. Bueno, por eso mismo, en este caso es anónimo y confidencial. Y además, el gran aspecto y el gran punto que quería remarcar es esto. No habrá sanciones por entregar armas no registradas. Es un blanqueo. Digo, hace 4 o 5 años pasó lo mismo, pero era nada más que para la provincia de Buenos Aires, donde estaba radicada la mayor cantidad de armas ilegales. Sí, blanqueé un pedacito, por eso sí. Un pedacito, exactamente, sí. Lógicamente que es muy difícil, como decís, que se registren todas las armas, es prácticamente imposible. Las armas serán destruidas y habrá incentivos económicos que, por lo que yo leí en el proyecto original, todavía no están planteados con exactitud cuáles van a ser esos incentivos. Vamos a ver la siguiente placa para avanzar justamente en este tema. Bueno, recordemos, el Senado convirtió este proyecto en ley, fue aprobado con 40 votos en la Cámara Alta y 26 en contra, y el texto, recordemos, ya venía con la media sanción en diputados, que tuvo un número no menor, 142 votos afirmativos, 89 negativos y una abstención. Este fue el resultado en el Congreso Nacional y de esta manera fue publicado ayer jueves en el boletín oficial, por ende, y como decíamos en el título, quedó promulgada esta ley que veremos en definitiva si tiene sus buenos resultados, Pato, teniendo en cuenta esto que decíamos, ¿no? Es muy difícil hacerlo en su totalidad, pero que de todas maneras espera el Gobierno Nacional traiga resultados positivos. Muy bien, caballero. ¿Listo? Sí. Creo que sí, no quedaban más placas. Bueno, vamos ahora con uno de los temas que está planteado como un tema muy factible y posible si hay sesión el 24 y que tiene que ver con el Super Rigi. Super Rigi habla del tema Pablo Farías, Provincias Unidas, Santa Fe, que dijo esto. Dale. Nuestro país tiene un entramado muy grande de pequeñas y medianas empresas, que son las que han apostado tradicionalmente por el desarrollo del país, la creación de fuentes de trabajo. Son los empresarios argentinos que tantas veces han sufrido los vaivenes de la economía, los que pelean también a diario contra la inflación, contra los problemas que se presentan en nuestro país, en las distintas regiones. Y aparece nuevamente un régimen de amplísimos beneficios para la inversión extranjera, beneficios que hoy no están teniendo los empresarios argentinos. Nos parece que hasta aquí, con el RIGI que conocemos, que está permitiendo algunas inversiones importantes, fundamentalmente en lo que es la extracción minera,
y que estamos viendo que se les da muchas facilidades impositivas a largo plazo y que poca de esa inversión está impactando en la microeconomía, que está impactando en la generación de riqueza en el país, sino que están extrayendo nuestra riqueza natural en forma muy importante sin que esté quedando ni siquiera la posibilidad de que nuestros empresarios muchas veces puedan participar de esos emprendimientos brindando lo que hacen aquí en el país, ¿no? Hace poco conocíamos un emprendimiento en San Juan, en Vicuña, sí, que va a traer hasta las casillas para los trabajadores, las va a traer importadas de China. Digo, estas son las cosas que hoy están directamente irritando al empresariado argentino. Así que nos parece que este nuevo llamado Super Rigi, tal cual está planteado, no sirve para lo que hoy es urgente, que es atender al empresariado argentino, generar condiciones para que haya un salvataje de muchas empresas pymes que la están pasando realmente mal y están al borde del cierre, como ha pasado con muchas que ya han cerrado, y a su vez haya incentivos para un mayor desarrollo de todo ese entramado que es fundamental para la economía argentina también, y no solo estar mirando un numerito de la macroeconomía a través del ingreso de algunas inversiones que no están produciendo un impacto positivo en la economía argentina. Bueno, ahí está, ¿no? El testimonio, no casualmente es un hombre de la provincia de Santa Fe, porque obviamente sigue Farías el decurso de lo que están planteando casi todos los representantes de provincias agropecuarias como Santa Fe y como Córdoba, que es el siguiente. A ver, si vos le vas a dar a quien invierte en minería o en petróleo el RIGI y a los otros el Super RIGI, bueno, dale una ventaja comparativa al productor agropecuario, bajar en las retenciones. Es un tema que han insistido mucho, es el testimonio, repito, no solo de Farías, sino de otros representantes. Y ahora vamos a lo que dice Eduardo Falcone, que habló con nosotros. La verdad, no parecía tan viable eso, pero ellos hablaron. Como bloque chico son dos, hablaron con el oficialismo, plantearon que sería bueno privilegiar en el caso de las inversiones del Super Rigi que haya una especie de por lo menos el 20% que esté garantizado, si son números competitivos, para marcas nacionales, el compre argentino. Tenía fe en la negociación, la gente del MIT accedió, cosa que parece bien por parte del oficialismo, y entonces esa cláusula quedó incorporada al proyecto. Eduardo Falcone y los detalles a ver. Que me parecía que era importante que tuviera una cláusula de compra nacional. De realidad decimos compra nacional, pero desarrollo de proveedores locales, como la que tiene el RIGI. El RIGI hoy tiene una cláusula que dice que del total de gasto de proveedores vos tenés que destinar un 20% a proveedores locales. Entonces le dije, bueno, ¿por qué el RIGI lo tiene y el Super RIGI no? Nosotros somos desarrollistas, nos parece que eso impulsaría mucho a la producción local. Así que tomo nota y la verdad que veo con agrado que han tomado esa consideración. El otro punto que yo había pedido, que creo que lo estaba viendo por televisión recién, es el tema de que haya cláusulas que promuevan el gasto en investigación y desarrollo local. Yo hice concretamente una propuesta que era que la baja de impuestos a las ganancias estuviera condicionada a la inversión en inversión y desarrollo local y en becas Belgrano. Lo escribieron de otro modo, pero de todos modos está considerado, digamos, con una ponderación especial dentro del gasto total de la empresa, de modo que incentiva a las inversiones en investigación y desarrollo y las becas Belgrano, que no lo pusieron explícitamente como yo pedí, pero me dieron un dictamen diciendo que cualquier inversión en becas de ese tipo son consideradas y computables como investigación y desarrollo, y que si ponían esas becas podía confundir que podría ser exclusivo de esas y no de otras. Así que bueno, si están consideradas yo me doy por satisfecho. Son gastos que hacen las empresas o el Estado, o sea, redundantemente en investigación y desarrollo tecnológico para el progreso técnico de la actividad que se trate. O sea, todas las empresas gastan en investigación y desarrollo, a veces intraempresa. El otro día cuando estuvo el representante de la Cámara de Energía, yo le pregunté en la experiencia de las empresas petroleras
cuánto era lo que destinaban, porque si bien no tenían un requisito en el RIGI para invertir en investigación y desarrollo, el presidente de la Cámara me dijo que ellos invertían no menos del 3% porque son industria de punta de tecnología y necesitan que la gente que trabaje con ellos esté capacitada para poder hacer las cosas que hacen. Pueden entrar cualquier industria que no exista hoy en la Argentina. Y dio algunos ejemplos. Dice, no tenemos ningún proyecto. De hecho, Unión por la Patria lo cuestionaba, le dijeron, hicieron esto para esta gente. Él dijo que no, que pueden ser proyectos que hoy no existen, y dio un par de ejemplos como hidrógeno verde. Inclusive cuando yo le cuestioné el tema del impuesto a las ganancias, por qué se lo bajábamos al 15% sin ningún condicionamiento, me dijo, porque nosotros competimos con otros países que tienen estas tarifas. Y es más, dijo, no lo podemos bajar más porque hay reglas de la OCDE que dicen que menos del 15% no se pueden bajar. Pero entonces puede ser que sean proyectos tecnológicos que hoy están en desarrollo o en proyecto en otros países. Y bueno, por eso se pueden localizar en Irlanda o en Argentina o en Turquía. ¿Viste? Hay que ver una cantidad de cuestiones. En concreto, ellos saben que nosotros este proyecto lo íbamos a acompañar en general porque yo debo ser uno de los principales defensores del RIGI. Bueno, ahí está el testimonio del diputado del MIT, Falcone, hidrógeno verde, porque bueno, es un tema hacia qué sectores industriales o tecnológicos está destinado el Super RIGI. Faltan precisiones, faltan detalles. Algunos hablaban de, por ejemplo, data center esenciales para la producción de inteligencia artificial. Otro es el de hidrógeno verde, como decía Falcone. Pero uno contaba hace un rato que los diputados, básicamente santafesinos y cordobeses, muy vinculados con el tema agropecuario, pedían beneficios para los productores de ambas provincias. Ahora el testimonio de Verónica Razzini, libertaria de Santa Fe, que dice esto. A ver. Pensando en seguir captando inversiones del extranjero, en este caso de industrias que no existen dentro de la Argentina, y hablando de números de miles de millones de dólares, números impensados que, bueno, que traen una inversión muy necesaria, ¿no? para lo que es este cambio de paradigma de la macroeconomía argentina, ¿no? Que se está llevando a cabo. Estamos dando vuelta a la estructura económica, cambiando completamente el modelo productivo y bueno, apostando a que nos podamos volver a abrir al mundo, ¿no? Y bueno, y hoy creo que estamos con los resultados, los primeros resultados de lo que fue el RIGI, que fue como la prueba piloto. Esto es apostar un paso más grande, pero bueno, creo que es una apuesta muy, muy interesante de industrias que no existían en Argentina y que hoy se abre la posibilidad de generar trabajo genuino desde este punto. Bueno, ahí estamos. Me quedan las agendas para reuniones de comisiones de la próxima semana y un dato que lo estaba mirando recién el señor Solabarrieta. Tenía información también Dani sobre una reunión temprano, hoy a la mañana, de Javier Milei con Manuel Adorni. Romero, a ver. Sí, es algo que suele pasar, Sí. no es tan raro. El jefe de gabinete suele desayunar con el presidente y bueno, eso fue lo que hicieron hoy. La reunión comenzó temprano, ya antes de que comience el programa. Viniendo para acá me habían confirmado que efectivamente estaba el jefe de gabinete. Y también, bueno, básicamente es otro gesto, ¿no? del presidente hacia el jefe de gabinete. La versión oficial es que la reunión tiene que ver con discutir agenda. Y también en algún punto, bueno, prepararse para lo que puede llegar a pasar mañana, ¿no? Sí, la única novedad hubiese sido que hoy le comunicara a Milei, che, mañana no vengas, pero eso no ha pasado. No. Ahora, por ahora el gobierno se mantiene muy firme en sostenerlo al jefe de gabinete pese a la presión externa. De hecho, algo que también te dicen algunos es la gente del Congreso, los bloques, no entienden cómo piensa el presidente, dicen. Claro. No entienden. Por eso como que no ven una opción dentro del panorama que Milei eso le pida la dicen renuncia. en gobierno. En el Congreso los aliados básicamente no entienden cuál es el esquema. No entienden cómo piensa el presidente. Si lo presionas no va a dar el brazo a torcer. Eso es lo que están diciendo. Claro. Que es lo que siempre sucedió. Lo que pasa es que, bueno, entre que
no ven un escenario en el que la moción de censura pueda prosperar efectivamente, aunque bueno, para mí el hecho de que haya una sesión en el Senado donde se pueda llegar a aprobar ya tiene un costo. Ya tiene un costo enorme. No hace falta que llegue el momento, literalmente, pero bueno, ellos ven que eso no va a suceder, que no va a prosperar, que no ven una necesidad de removerlo al ministro pese a todas las incongruencias y los cuestionamientos del Congreso, de la oposición, de la gente, no importa, y que la única posibilidad en la que podría llegar a pensar el presidente en removerlo es si hubiera algún tipo de condena. Adorni todavía no está ni procesado. Bueno, tengamos en cuenta de que también pensaba lo mismo el presidente José Luis Espert y lo tuvo que hacer igual, porque estaban en elecciones. Recordamos que Milei siempre lo sostuvo a Espert, que era su cabeza de lista, y bueno, por la presión externa lo tuvo que dejar ir, pero hay diferencias que marcan mucho dentro de la Libertad Avanza. Algunos te dicen, no, bueno, pero no es el mismo caso, porque Adorni lo quieren dentro del gobierno. Otros te dicen que no, que es insostenible. Hay una cantidad de versiones cruzadas dentro del mismo espacio de la Libertad Avanza. Totalmente. Además, y una situación en la que, perdón, Pato, nadie se atreve a decir nada. Totalmente. Y además me parece que con esto que decís vos, que efectivamente es así, Milei ve cosas que la oposición no ve o que los propios aliados. Hay otra cuestión. Me parece que en el Congreso y en muchos sectores aliados calibran que hay un desgaste mayor al que a lo mejor interpreta Milei, que tiene el tema Adorni, me parece. Bueno, eso también dicen algunos. Por eso ven como el acto de mañana como algo puntual, como bueno, ahí se pueda medir el clima y cómo es el malestar de la gente. En el momento que ellos tomen conciencia, dice un aliado, me decía ayer, tomen conciencia del malestar de la gente, es boleta, dice. Pero bueno, a ver, es muy difícil predecir qué va a hacer el presidente en esa situación, porque recordemos que no le gusta a Milei hacer estas cosas. Cuando fue lo de Guillermo Francos, no lo terminó nunca echando. Lo hizo Guillermo Francos, se renunció antes de que pase, de que suceda, por el anticipo y la expectativa de que podía llegar a suceder. Ahora, no es lo mismo Francos que Adorni. No es la misma situación y no son los mismos tipos de personalidades tampoco. Así que hay que ver cuánto se sigue resistiendo. Por ahora tenemos el desayuno de esta mañana en la Quinta de Olivos entre el jefe de gabinete y el presidente. Mañana el acto donde va a haber, o se pretende que haya una foto de unidad, no solamente con Adorni, sino con el gabinete, con Patricia Bullrich también. Y bueno, a partir de ahí ver qué impacto tiene en la decisión que vayan a tomar los aliados la semana que viene. Muy bien, Romero, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Solabarrieta, muchas gracias. Un placer, Pato, gracias. Hasta aquí llegamos, la continuidad de DTV. Gracias y buenos días.